Queridos estudiantes, fíjense que nuevamente nos encontramos en esta clase o comunicación virtual. Para mí, más que nada, esto funciona como una conversación, de tal modo que una vez que lean o vean esta grabación, ustedes pueden dirigirse a mí virtualmente y preguntarme o bien darme a conocer sus inquietudes. Les recuerdo que hay un programa, hay una asignatura que es la que yo hago, que se llama Narrativa Contemporánea. En el programa están indicadas las lecturas, ustedes leen los libros con paciencia y con rigor para que sean calificados como estudiantes, además de alumnos, estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo pretendo, que ustedes sean estudiantes y no tan solo alumnos. Ahora, fíjense que nosotros tenemos un cambio en la novela. De la novela o de la narrativa tradicional, nos vamos a la literatura más vanguardista, más contemporánea. En este sentido quiero precisar lo siguiente. El nivel de escritura y el nivel de composición de la obra literaria en cuanto a la narrativa cambian. Si se produce un movimiento que está más a tono con la contemporaneidad. La contemporaneidad implica todo el siglo XX. Fíjense ustedes que el siglo XIX, ustedes leyeron novelas del siglo XIX, no había autos. Llegaron a comienzos del XX. No había aviones. Ahora hay aviones. Entonces comprenderán ustedes que en esto hay una nueva dinámica, porque los contextos influyen en los cambios literarios. Entonces, el cambio significa ahora una mirada diferente. Influyen algunos teóricos, novelistas extraordinarios como James Joyce. James Joyce es autor de este irlandés, autor de Ulises, una novela bastante compleja, pero el contenido tiene que ver mucho con las reflexiones del hombre contemporáneo. Una reflexión, por ejemplo, que ustedes la van a notar cuando lean los textos. El monólogo interior. El monólogo interior. Esto es el pensamiento más íntimo del hombre. Si ustedes leen, por ejemplo, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, una novela que habla de una dictadura, entenderán lo que estoy hablando, porque allí hay una serie de consideraciones de carácter surrealista. ¿Vean ustedes? El surrealismo, por ejemplo, ya es una nota distintiva, que también recae en Hispanoamérica. Claro, el surrealismo francés, ¿no es cierto? Paul Éluard, André Breton, no sé, pues y otros autores europeos que ustedes deben conocer, pero por lo menos escuchar sus nombres. Ahora, ya que estamos hablando de cambio, fíjense que yo partiría estas lecciones, esta ayuda que les estoy dando a ustedes, hablándole un tanto más de la novela El señor presidente. Por dos razones. Una, esta novela que se publicó en el año 46, tengo entendido. Miren, perdónenme si me equivoco en alguna fecha. Ustedes se darán cuenta que es una equivocación superficial, porque hay equivocaciones superficiales y otras graves. Ojalá que las mías sean superficiales en ese rubro, ¿no es cierto? Entonces, esta novela se publicó el año 46,
y se refiere a un dictador prototipo de Centroamérica. Es un dictador típico. Estos señores omnipotentes que pretenden controlar la voluntad de todos los ciudadanos de un país. Ese es el señor presidente. Nosotros, como somos chilenos todos, ¿no es cierto?, entendemos esto de la dictadura, ¿no es cierto?, porque parece que tuvimos una dictadura aquí también, ¿no? Bueno, entonces ustedes pueden asociar un señor que creía que podía hacer todo porque en sus dominios no se movía una hoja. Entonces acá el Miguel Ángel Asturias parodia una dictadura centroamericana. El dictador de Guatemala, porque es originario, es Estrada Cabrera. Y ese Estrada Cabrera en el fondo el que está caricaturizado. Pero no es una novela así de comprensión inmediata, sino que hay que manejar, o sea, siempre hay que manejar alguna condición política, o sea, el entendimiento de los hombres. Es imposible eludir eso, porque no somos pájaros, ¿no es cierto? Somos seres humanos. Por lo tanto, tenemos que tener capacidad también de saber lo que está ocurriendo en el dominio que nos compete. Y todo nos compete a nosotros, todo nos compete. Entonces, el señor presidente habla de una dictadura modelo. Aquí hay un modelo que ya se lo señalé, el presidente de Guatemala, el dictador de Guatemala, y habla de sus secuaces. Fíjense, hay un hombre ahí que se llama Miguel Cara de Ángel. Ese Miguel Cara de Ángel es el brazo derecho del dictador, el que ejecuta sus órdenes. Nosotros también hemos tenido varios Cara de Ángeles, ¿no? Cara de Ángela, la ironía presente, ¿no es así? Y hay un opositor, que es el general Canales. Este general es opositor a la dictadura, se rebela contra él, tiene una hija, Camila, y Camila es enamorada o se enamora del Cara de Ángel. ¿Entenderá usted el conflicto que ya se está planteando? Sí, la señorita esta es hija de un opositor y el otro tipo es el esbirro de la dictadura. Bueno, no le cuento más. Me interesa que ustedes, si tienen interés, lean. Pero por ahora, mi interés más inmediato, que capten por lo menos las 2 primeras páginas o el primer capítulo y que entiendan allí, por ejemplo, que hay un lenguaje bastante surrealista. Por ejemplo, Luzbel, Luzbel, un juego de palabras muchas. Entonces, también se puede hacer una lectura onírica, ¿no es cierto? Ustedes saben que la lectura onírica es una lectura en donde el texto aparece como soñado. En este caso, el sueño es una pesadilla, ¿sí? Porque hay que distinguir, ¿no es cierto?, las clases del sueño. Esta es una pesadilla, hay un comienzo bien dinámico, hay un portal me imagino yo que será el portal de una iglesia, donde duermen los mendigos, es decir, los seres más marginados de esta ciudad centroamericana o mexicana, una ciudad típica nada más. No hay referencia concreta a los nombres. No interesan los nombres. Lo que interesa es el sistema. ¿No? Lo que interesa es el sistema que nos rige. Así como nos interesa el sistema que nos rige aquí, ahora, también en las novelas nos interesa cuáles son los sistemas y las ideas que están en juego. Bueno, el señor presidente, esta novela de Miguel Ángel Asturias, que es un premio Nobel, ¿eh? Miguel Ángel Asturias es un premio Nobel. Voy a hablar 2 cosas más sobre esto. Tiene un lenguaje surrealista, un habla bastante
bastante cercana a lo que pudo haber sido la realidad, y está construida sobre la base de algunos mitos, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque hay hay muchos dioses que aparecen allí considerados que pertenecen a la mitología azteca o maya. Por ejemplo, Tlaloc, con esa T difícil que tienen los aztecas, ¿no es cierto?, las caltecas, los motecas, en fin, para ser pronunciada por nuestras voces que son tan achilenadas, ¿no es cierto? Entonces, el dios de la lluvia, el dios de la lluvia, y otras remisiones a la mitología maya. Pero si ustedes me habrán escuchado también a la mitología cristiana, porque ya dije que había un personaje que se llamaba Miguel Cara de Ángel. Miguel, ustedes saben quién es Miguel, el arcángel Miguel. Entonces también, y además el dictador aparece como el Dios Supremo. Entonces hay una mezcla muy, muy interesante de mitos mayas y de mitos cristianos. Entonces eso también le da peso a la novela. Eso es lo que quería decirle a ustedes. Pero además me interesa mucho puntualizar en esta oportunidad, más adelante seguramente vamos a desarrollar este mismo tópico, la novela El señor presidente es la novela que inaugura una serie de narraciones sobre diferentes dictaduras latinoamericanas, ¿no? Parece que no dije latinoamericana, pero ustedes entienden, ¿no es cierto?, que siempre hay un contexto en el cual uno se apoya. Les voy a nombrar algunas otras novelas, para que ustedes sepan y cuando tengan tiempo, léanla. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Marito. Barquita, como le dice una mujer que tuvo. Barquita. Barquita tiene una novela sobre el dictador Trujillo. ¿Quién es el dictador Trujillo? Un dictador dominicano. Se llama La Fiesta del Chivo. Este fue un dictador sangriento. Aparece en la novela como él liquidó a un opositor español. En un barco lo metió en una caldera. Imagínense, lo hirvió. Ese caso es histórico, ¿no? Bueno, esa es otra novela de la dictadura. Seguramente vamos a tener que hablar después de estos escritores, ¿no? Pero por ahora señalemos nada más que esto que tiene que ver con la saga de la novela de la dictadura. Y obviamente tiene que estar aquí un gran personaje, un gran escritor. Ha sido calificado como el Cervantes de América. Bueno, por lo menos un epíteto que le dirigió Neruda, ¿no es cierto? ¿Quién es? Piensen un poco. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez tiene una extraordinaria novela, pero también está dentro del registro que he señalado. Fíjense que casualmente lo tengo aquí en el libro. Se llama... ¿Cómo se llama? Lean. El otoño del patriarca. El otoño del patriarca. Y es otro estereotipo de un dictador. Pero este se pasó, el de Gabriel García Márquez, porque tiene otras dimensiones. Ustedes saben que este ya se incorpora el realismo mágico, ¿no es cierto? Porque imagínense, este dictador, ¿saben lo que hizo? Vendió el mar. Vendió el mar. Como quien dice, vender la costa. Por ejemplo, imagínate un dictador en Chile que se le haya ocurrido vender el mar. Y nos quedamos sin mar. Y nos quedamos sin costa. Bueno, este lo hizo, en la ficción. Este lo hizo, ¿no? O sea, ahora, el lenguaje que utiliza García Márquez realmente no tiene precedente en la literatura hispanoamericana. Ese es el valor, ¿no es cierto? Pero se refiere también al problema de la soledad
abrumadora que tiene un dictador. Porque un dictador no tiene amigos, tiene compinches, tiene secuaces. Porque en el fondo cualquier ser humano, ¿no es cierto?, no puede estar de acuerdo con los crímenes, a menos que sea un pervertido y sea un tipo mal formado mentalmente. Entonces, este representa la soledad del poder. ¿Se fijan? Ese es el otoño del patriarca. Entonces, el patriarca es ese señor, pues. El patriarca es el dictador absoluto que vende el mar. Imagínense un ciudadano que vivía en la costa y abre la ventana para ver el espectáculo maravilloso que tiene al frente y no se encuentra ni una gota de agua del mar. Se encuentra con una costra seca. Ahí tienen una imagen ustedes muy poderosa, que ni los peores sueños nuestros se nos habría pasado por la cabeza. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, esto es, ¿no es cierto?, la idea de muchos patriarcas de América, porque estamos en América, ¿no es cierto? Ya, y este tema lo dejamos ahí nomás ya. Fíjense ya entonces, García Márquez, el más reciente, Vargas Llosa, por supuesto. Vargas Llosa es una figura importante todavía, a pesar de todas las contrariedades que tiene el tipo político, pero es un buen escritor, ¿no? Es un buen escritor. Después vamos a hablar en mayor detalle. Hay un venezolano, voy a llegar hasta aquí nomás porque ya a lo mejor lo estoy abrumando, pero fíjense, hay un venezolano que escribió Oficios de Difuntos y que se refiere a otro dictador, pero venezolano de por allá por los años 20, ¿no? Fíjense que en este momento se me olvidó el nombre, qué curioso. Bueno, pero vean ustedes, Oficio de Difunto. Es un gran escritor y se refiere a otro dictador de Venezuela, ¿no? De Venezuela. Y ya que estamos en esto, en la novela de la dictadura, tal como lo dije, aparece en el programa, eso es lo que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Después vamos a puntualizar otros aspectos de los mismos textos que estoy nombrando. Bien, hay un antecedente que quiero darlo a conocer. Antes de toda esta producción narrativa, hay un español que estuvo en México y allí escribió una novela que se llama Tirano Banderas. Tirano Banderas. Se llama... Bueno, otra vez me... Ubique por favor Tirano Banderas. Es un autor de la generación del 98 en España, Ramón de Valle Inclán. No, ojalá que no me equivoque. Que también, a raíz de su residencia en México, escribió una novela. Ahora, yo creo que el antecedente de este dictador, es el hombre que gobernaba y que prácticamente su tiranía causó la Revolución Mexicana. ¿Ustedes saben lo que es la Revolución Mexicana? Averígüenlo un poquito, averígüenlo entonces. La Revolución Mexicana. Ese era un dictador que se llamaba Porfirio Díaz. Entonces, este escritor español, en el fondo, se refiere a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un personaje que tuvo varios años en el poder y fue tan mal administrado, porque no le dio ningún beneficio al pueblo mexicano, que causó la revolución. Documéntese un poco también sobre la revolución, si le interesa las personas, las figuras de Zapata, Francisco Zapata, de Francisco Villa. No, perdón, me equivoqué. Emiliano Zapata, que son los líderes
Le vamos a poner un adjetivo: agrarios. Porque fundamentalmente la Revolución Mexicana no fue urbana, fue agraria, agraria, agraria. Entonces, estos líderes transformaron el país. Hasta el día de hoy no sé si seguirán en eso. ¿Usted quiere hablar? Hable nomás. ¿Y en Chile? En Chile todavía, desde mi punto de vista, no hay una novela típica de la dictadura. Tenemos el dictador, pero todavía nos falta un narrador que agarre bien y tome bien el pulso de lo que fue la dictadura. Esa es la respuesta que le puedo dar por ahora. Aunque seguramente hay... Lo que en Chile se da, es interesante esa pregunta. Más que narrativa, hay. Y a lo mejor ni la conozco yo. Pero acá en Chile se da un fenómeno diferente. La literatura testimonial. Ahí estamos bien. Hay mucho testimonio de la dictadura del señor ese que no lo quiero nombrar. No lo quiero nombrar. Hay muchos testimonios y hay unos muy valiosos. Por ejemplo, lo voy a nombrar uno solo. El de Prat, el soldado, ¿no es cierto?, que fue general del ejército y que fue asesinado en Buenos Aires. Prat escribe un libro sobre su papel en el tiempo de Allende y después cómo él encontró a su colega, ese que no quiero nombrar, de una estatura intelectual digna de un enano, o mejor dicho, de un hombre pequeño. Es genial esas memorias. Ahí tienen una, por ejemplo, ya que estamos hablando de la dictadura, ustedes me preguntan, no hay novela, pero hay testimonios, y varios otros más. Hay varios otros testimonios. También podemos desarrollar eso en otra oportunidad.